Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar ahora sí? Buenos días, Pero buenos días. señora. Buenos días, ahora sí. Buenos días, señorita. Mis buenos días. La solución culmina sus estudios en tan solo 2 años. La segunda representación en vivo. Eso no está presentando. Vamos a llevar el curso de comunicación por estas semanas, ¿sí? Para poder iniciar con la clase del día de hoy, quiero que quede claro que las actividades se vayan a desarrollar. A través del chat para no tener interferencia y no interrumpir, ¿sí? Las clases. Ahora, porque ya cuando vamos a estar durante la clase y ustedes interfieren, va a haber un corte de información y quizás muchas veces yo no lo voy a responder, ¿ya? Para no cortar el tema. ¿Me dejo entender? Ahora, pueden activar el micro siempre y cuando sea necesario, si ustedes desean participar, ¿sí? O manifestar un punto de vista y yo les voy a dar la oportunidad para que puedan activar recién ahí su audio y tener cuidado con ello. Yo siempre les recalco, pero sin embargo, hay algunos alumnos que a veces los activan, ¿sí? Solamente por incomodar. Ya tenemos solamente 1 hora de clase y hay que aprovecharlo. Si tienen dudas, si tienen consultas, me lo manifiestan durante la clase. ¿Ya? Yo normalmente durante toda la clase realizo preguntas respecto a lo que yo estoy manifestando en cada diapositiva. ¿Ya, chicos? Así que si tienen dudas, lo hacen saber, porque a la hora de la pregunta no quiero que me digan, Miss, no entendí, o se queden callados. Recuerden que la asistencia va a ser registrada de acuerdo a la participación de ustedes. ¿Ya? De acuerdo a su participación. Alumno que no participa, cuando yo le menciono su nombre, para mí no se encuentra dentro de la clase. ¿Ya? Jenny está. ¿Sí? ¿Os quedó claro? Sí, profesora. Muy bien, chicos. Entonces, dicho Sí, estas profesora. normas que debemos de respetar, Profesora, vamos a, profesora, dime, profesora, buenos días. Soy Pablo. Lo que pasa es que yo he entrado con otro número. Estoy con otro ya, nombre. Pablo. ¿Cuál es tu apellido, Pablo? Ramírez Alvarado, pero ahí creo que sale Manchay Chinguel. Sí. A ver, un ratito. ¿Tu nombre es Pablo Ramírez Ramírez? Alvarado. Alba. Ya. Muy bien. Ya, Pablo.
Sí, una cosita más. Muy bien, excelente, Pablo. Los alumnos que se conectan desde otra cuenta o con otro nombre, lo hacen saber también. Lo pueden hacer así como su compañero al inicio o si no en el chat, ¿sí? Carola, Elizabeth, ¿levantaste la mano? Sí, profesora. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿O cuál es tu consulta? No, que no escuchaba bien, no se escuchaba. Estoy en mi celular, pero ya ahorita sí la escucho. Ahí. Robert, Sí, profesora. ¿levantaste la mano? Sí, profesora, no lo escuchaba, pero sí lo escucho bien. Ya, muy bien. Si no me logran escuchar o hay interferencia, lo hacen por medio del chat, ¿sí? Y luego yo corroboro con todos, porque si son una persona o dos personas los que no me logran escuchar, debe de ser su conexión personal de cada uno de ustedes y hay que ubicarnos en un espacio donde pueda llegar el internet. El mío también quizás falle algunas veces y me gustaría que me lo manifiesten a través del chat de esta reunión, ¿ya? Para yo poder tener conocimiento, porque yo voy a estar dictando, compartiendo pantalla y quizás no me percate de que no se está compartiendo o no me están logrando escuchar. ¿Bien, chicos? Muy bien, dicho de ese modo, vamos a iniciar. Como les dije, vamos a tocar el tema de la comunicación, mejor dicho, el curso de comunicación. Y quisiera ver que cada uno de ustedes me manifieste y me diga qué entiende por comunicación. ¿A qué nos referimos? Pero me gustaría que me digan con sus propias palabras, ¿no? Por ejemplo, Ricky, ¿qué entiende por comunicación? No que me digan una definición objetiva, quizás una definición así exacta sacada del internet, sino con sus propias palabras. Si yo te pregunto a ti, así de un de repente y te digo, a ver, Ricky, manifiéstame qué es comunicación, ¿tú qué responderías? Profesora, buenos días. Es la conversación de dos personas. Ya, la conversación entre dos personas, ya va por ahí. Luz María, Mis buenos Luz días. María, La comunicación es, buenos ¿me días. escucha? Luz Marina. Sí, sí, te escucho. Ya, Ah, la ya, Luz comunicación es Marina. un símbolo, comunicarse con otras personas, ¿no? Ya, comunicarse con otras personas. Compartir Pablo, y compartir ideas. Señorita, ¿es el auto de hablar entre una persona y otra persona? ya, y compartir ideas. Hola a todos. Ujú, sí, muy bien, excelente. Cuando se les consulta, la mayoría coinciden de que la comunicación es eso, ¿no? Conversar, dialogar con otra persona, ¿cierto? Ahora, sí, tiene mucho que ver con esta definición, pero también vamos a entender a la comunicación como un proceso, ¿ya? Cuando nosotros nos vamos a comunicar, vamos a seguir un cierto proceso. ¿Ya? Un proceso de qué? En el cual vamos a nosotros manifestar un tipo de información. Pero el hecho de comunicarnos no solamente significa el de comunicar una información relevante, una información basada en noticias, no, cualquier tipo de información, pero es un proceso, porque yo más adelante vamos a ver qué proceso sigue mi información para que llegue a la otra persona. No, para que la información que yo estoy brindando llegue a la otra persona, debe seguir un proceso, ¿ya? Un círculo, mejor dicho, y de esa forma llega mi información
a la otra persona, que quizás yo no lo observo, o mejor dicho, yo no lo voy a observar, ¿ya? Entonces, cuando se nos consulte y se nos diga qué entendemos por comunicación, vamos a decir que es un proceso en el cual nosotros vamos a transmitir cualquier tipo de información de una persona a otra. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Sí, ¿qué tipo de información? Manifiesto cualquier tipo de información. No hay una información específica para yo poder decir que estoy comunicando. Ya puedo manifestar pensamientos, puedo manifestar sentimientos, puedo manifestar noticias, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, está claro. Sí, profesora. Muy bien, entonces esa es la definición. De ahora en adelante, a ustedes cuando se les pregunte ya no dirán es dialogar, sino vamos a mencionar que la comunicación es un proceso de intercambio de información, de cualquier tipo de información. Ya no dirán, ya es conversar entre dos personas. No, es el intercambio de información. ¿Ya, chicos? Proceso de intercambio de información. Ahora, cuando nosotros nos comunicamos, va a contar con ciertas características la comunicación, ¿ya? Una de ellas es espontánea. ¿Por qué creen que es espontánea la comunicación o por qué lo consideraríamos así? Es la comunicación que se encuentra con otra persona. No, la pregunta es, ¿por qué diríamos o por qué vamos a decir de que la comunicación es espontánea? La comunicación es espontánea porque cuando tú te encuentras con una persona sin planearlo, simplemente te pones a conversar y la conversación fluye, ¿no? Por eso yo pienso que es por eso. Exacto, porque muchas veces nosotros cuando nos vamos a comunicar, no vamos a ya. Exacto. Cuando nosotros vamos a decir que la comunicación es espontánea, vamos a hacer referencia a que nosotros no planificamos, o mejor dicho, no muchas veces o no casi siempre vamos a planificar con exactitud qué información vamos a brindar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a salir a la calle, ya tengo planificado quizás con quién me voy a encontrar, pero no planifico con exactitud o no se cumple a 100% todas las palabras que yo voy a manifestarlo con la otra persona, ¿cierto? Entonces, ¿sucede qué? Sucede en el momento. Por eso decimos que la comunicación es espontánea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no estoy planificando con exactitud, esto lo voy a decir y respeto ese patrón. No, sucede en el momento. Quizás yo digo, ya, le voy a hablar sobre este tema, pero en el transcurso, ¿sí? De la conversación pueden suceder muchas cosas y puedo cambiar de información, ¿cierto? Sí, chicos, ¿me deja entender? Señorita, yo no le escuché nada, se fue la señal, no le escuché nada. A ver, les decía que Sí, nosotros sí, se fue la señal, tampoco te escuché casi nada.
Miss, señorita, creo, Ah, ya. A ver, les decía. Miss, señorita, está su señal creo fallando, a rato se le va la comunicación, no se les escucha. Ya, a ver, les estaba Sí, diciendo Miss, se que va la comunicación. nosotros vamos a decir que la comunicación va a ser espontánea. ¿Por qué? Porque sucede en el momento nuestro diálogo. Ya está bien, puedo planificar de qué conversar, pero no planifico con exactitud, ¿sí? ¿Sí? No planifico con exactitud lo que yo voy a manifestar, lo que yo voy a decir. ¿Ya? ¿A qué llamamos modismos? Eso va a ser propio de cada lengua, de cada idioma que nosotros manejamos. Si bien es cierto, nosotros podemos manejar diferentes tipos de idiomas, o mejor dicho, un solo idioma, por ejemplo, que es el español, pero que va a contar con cierto dejo, ciertas características propios de cada lugar. Un limeño no habla lo mismo o no se refiere a lo mismo, quizás muchas veces en muchas palabras, que una persona de provincia, ¿cierto? Y los de la selva igual, utilizan sus propios modismos de cada lugar, ¿ya? También hay una pequeña acción corporal. ¿A qué nos referimos con acción corporal? Cuando nosotros nos vamos a manifestar, vamos a expresar cierto tipo de información, pero con una pequeña acción corporal. Si, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Que cuando yo voy a manifestar alguna información de pena, de tristeza, lo voy a hacer con un rostro quizás desencajado, con un rostro triste, a veces llorando. ¿Qué cosa? Estoy haciendo un efecto de acción corporal ahí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no voy a contar No se escucha, profesora. esta situación. Miss, su señal está entrecortada. Miss, no se escucha Miss, no mucho. se escucha. Se va la señal. Está entrecortada, profesora. Miss, se fue la señal, no se escucha nada, no se puede así. No se puede hacer así la de las clases. Chicos, a ver, un momento, por favor, ya, para que pueda restablecer la conexión la docente, ¿sí? Denle un minuto, por favor, ¿sí?
Ahora, chicos, ¿me logran escuchar? Sí, Miss. Ahora sí la escuchamos. Ya. A ver, voy a... Sí, Sí, profesora. Ya. A ver, me avisan, por favor, si dejan de escucharme, ¿sí? Sí, ahora sí se escucha, Miss. Muy bien, entonces les estaba manifestando las características de lo que es de la comunicación, ¿cierto? Estábamos viendo de que la comunicación, uno, es espontánea. ¿Por qué dijimos que es espontánea? Porque no se planifica, señorita. Exacto, no se planifica. Y luego decíamos que manifiesta dichos y modismos. ¿Por qué manifiesta dichos y modismos? Porque cada provincia maneja su propia lengua. ¿Cómo? Cada provincia maneja su propia lengua. Exacto, no, maneja su propia forma de comunicar, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, otra característica es que va a haber una acción corporal, ¿cierto? Pero nosotros al momento de comunicarnos vamos a tener cierta acción corporal, ¿sí? Para comunicarnos y para dar por manifestado un tipo de información, ¿ya? No solamente nos vamos a comunicar haciendo uso de nuestra lengua, sino vamos a emplear ciertos gestos. A eso nos referimos con la acción corporal. ¿Ya, chicos? Y luego decimos que va a manifestar nuevos significados. ¿Por qué nos vamos a referir a estos nuevos significados? Es que vamos a hacer referencia a la misma lengua también, ¿ya? Las interpretaciones que cada persona vaya a tener. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro ahí con las características? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Sí, Miss. Ahora, vamos a conocer también lo que son los objetivos, ¿ya? De la comunicación. Cuando yo me voy a comunicar con una persona, ¿sí? Cuando yo me voy a comunicar con una persona, voy a tener ciertos objetivos. ¿Qué quiere decir? Propósito. No es de que yo digo, ya, hoy día estoy aburrida y yo quiero comunicarme o hablar con alguien. No, si yo voy a conversar con alguien, ¿sí? Si yo voy a conversar con alguien, voy a tener ciertos principios, ciertos objetivos para comunicarme, ¿ya? ¿Ya, chicos? Entonces, cuando yo me voy a comunicar con una persona, voy a tener que cumplir ciertos objetivos. ¿Para qué? Para lograr una comunicación eficaz. ¿Ya? Ese va a ser en sí el propósito fundamental. Primero, el propósito de yo querer comunicarme con alguien debe de ser primero el de informar, el de brindar o dar a conocer un tipo de información. ¿Ya, chicos? Segundo, lo que yo debo de buscar es también entretener. ¿Qué creen? ¿Por qué manifestamos que deberíamos de entretener? ¿Por qué creen? ¿Será de que yo tengo que manifestar una información graciosa para entretener a la otra persona? No creo, ¿verdad? A ver, información, ¿cierto? Que mi objetivo debe de ser el de informar, ya sea un pensamiento, un sentimiento, pero que mi objetivo sea el de informar. Segundo, el de entretener, el de llamar la atención de la otra persona. Entretener y persuadir van de la mano. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo fundamental, ¿no? De yo brindar una información, pero una información relevante. Y de esa manera voy a lograr entretener a la otra persona. Pero si yo voy a manifestar una información
ya que esa persona la conoce, que ya sabe, hasta quizás sabe mucho más de lo que yo le estoy brindando, le voy a entretener, voy a persuadir la atención de la persona. No, Lograré no. hacer- no voy, exacto, no voy a poder lograr ello, ¿ya? No voy a poder lograr ello. Entonces, debo de ser primero el de informar, luego el de entretener y de persuadir. Y finalmente el de actuar. El de actuar es como la característica. El de actuar se hace referencia a que yo empleo ¿qué cosa? Gestos, ¿sí? Al momento de yo informar, brindar una información. Entonces, yo debo de cumplir con estos 4 objetivos, 4 propósitos de la comunicación. ¿Para qué? Para lograr una comunicación eficaz. ¿Ya, chicos? Entonces, tengo 4 características y tengo 4 propósitos con el cual yo debo de cumplir para lograr una comunicación eficaz y la otra persona me logre comprender. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ninguna, profesora. Sí se entiende. Muy bien. Excelente. Muy bien. Conociendo ya estas características y este propósito de la comunicación, vamos a ver ciertos tipos de comunicación que nosotros mayormente ya los empleamos, pero que no conocemos a cabalidad, o mejor dicho, no conocemos el nombre en específico, ¿no? Vamos a conocer según el idioma, según el espacio, según el tipo de información, según la cantidad de personas, tipo de persona con la cual yo me estoy comunicando. Los 2 primeros que les voy a presentar son los tipos de comunicación que nosotros mayormente lo empleamos o lo usamos, ya que se va a manejar más que todo por el idioma, por la forma de comunicarnos, ¿ya? El primero de todos es la llamada comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal. ¿A qué yo llamo comunicación lingüística o comunicación verbal? Es aquel tipo de comunicación en la cual vamos a emplear un idioma, pero que cuando nos vamos a comunicar de manera oral o escrita. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces? Cuando yo me estoy manifestando, o mejor dicho, me estoy comunicando de manera oral, que es hablada, o de forma escrita, estoy haciendo uso de la comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal. Quiero que quede esto bastante claro, chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces se les consulta y se les pregunta, ¿no? Se les dice, ya, manifiéstame un ejemplo de comunicación verbal. Entonces ustedes se quedan pensando, ¿qué será comunicación verbal? O se les dice comunicación lingüística y lo confunden. No, la comunicación lingüística hace referencia lo mismo que la comunicación verbal. Es como si fuese su segundo nombre, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué van a decir cuando yo les diga qué tipo de comunicación es la comunicación lingüístico-verbal? Ustedes dirán que es una comunicación oral o escrita. Por ejemplo, una conversación telefónica es una comunicación lingüística. ¿Por qué? Porque yo me estoy manifestando de manera oral con la otra persona, haciendo uso, sí, de un objeto para comunicarme, pero estoy hablando, ¿cierto? Ahora, lo contrario a ello es la comunicación no lingüística o también llamada comunicación no verbal. ¿Ya? La llamada comunicación no lingüística o no verbal. Según la imagen que yo les estoy mostrando, ¿qué representaría la comunicación no lingüística? Los gestos, señorita, o señales. Exacto. Cuando lingüística o la comunicación no verbal es cuando yo ya no voy a usar el habla ni la escritura para comunicarme, sino que voy a usar gestos, voy a usar sonidos, voy a usar colores para comunicarme con la otra persona. Aquí ya no involucra lo que es el habla ni la escritura. Si yo, por ejemplo, hago un gesto en una reunión y la otra persona lo interpreta, estoy haciendo uso de la comunicación no lingüística, porque ustedes conocen también y saben de que
Cuando yo me manifieste o con un gesto y la otra persona lo interpreta, no estoy haciendo uso ni del habla ni de la escritura, pero sí me estoy comunicando, ¿cierto? Por ejemplo, el semáforo, ¿se comunica o no con ustedes? O mejor dicho, con nosotros. Sí, profesor. Sí, a través de señales. Sí, ¿verdad? Nos estamos comunicando, estamos brindando. Basta para yo decir que me estoy comunicando si la otra persona interpreta la información que yo le estoy brindando. Si la otra persona interpreta la información que yo le estoy brindando, estamos haciendo uso de la comunicación. ¿Pero qué tipo de comunicación? De una comunicación no lingüística o también llamada comunicación no verbal. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos los dos fundamentales que mayormente se usa o se emplea, que es la comunicación lingüística cuando yo me comunico de manera oral o escrita, y la comunicación no lingüística o no verbal cuando yo me comunico a través de colores, de signos, cuando yo no hago uso ni del habla ni de la escritura. Mejor dicho, que cuando yo no hago uso de ningún idioma. Ahora, luego tengo la comunicación intrapersonal. Esto es referente a con quién te comunicas. Por ejemplo, ¿qué observan en la imagen que yo les estoy mostrando ahí? ¿Qué observan ahí en la imagen? No se ve nada, Miss. Que se ve a sí A mismo, ver, ¿nadie profesora. observa? Que se ve a sí ¿Cómo? mismo, se ve a la persona a sí misma, si se fuera. Exacto. Se está observando. ¿Mm? Se está observando a sí mismo, Ya, muy bien, excelente. Estamos observando, ¿sí? A una persona mirándose a sí mismo, ¿cierto? Que está prácticamente queriendo dialogar consigo mismo. Entonces, ese tipo de comunicación se le denomina comunicación intrapersonal, que es un tipo de comunicación cuando nosotros nos vamos a comunicar con nosotros mismos. Este tipo de información o este tipo de comunicación que nosotros vayamos a desarrollar es la comunicación a modo de monólogos, de reflexión, y que quizás muchas veces nos ha pasado dentro de nuestra vida diaria que a veces quizás nos sentimos mal o quizás queremos estar solos y empezamos a conversar con nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo realizas de esta manera? Pero no hay otra persona, solamente nosotros. Entonces, es a modo de reflexión, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de comunicación se le denomina comunicación intrapersonal, ¿ya? Cuando nosotros conversamos con nosotros mismos. Ahora, cuando yo sí voy a poder intercambiar o conversar con otra persona, se le va a denominar interpersonal. Es cuando ya va a haber en esta conversación, en este diálogo, más de una persona. ¿Ya? Cuando voy a realizar con dos o más personas y vamos a poder intercambiar información. Por ejemplo, un diálogo en la calle, ¿sí? Una conversación con una amiga, ¿sí? O con un grupo de personas. Pero aquí ya hay personas con las cuales yo pueda conversar, ¿sí? Mientras que en la anterior solamente conversaba conmigo misma, ¿ya? Luego tengo el tipo de comunicación según mi espacio, según el lugar donde yo me encuentre. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a conversar con mi amiga y estoy en la calle, estoy en un mismo lugar con la otra persona que voy a conversar, se le denomina comunicación directa o comunicación próxima, ¿ya? Cuando yo voy a compartir o mi conversación va a estar en un mismo lugar, en un mismo ambiente, ¿ya? Ahora, cuando yo sí no voy a poder compartir el mismo lugar o el mismo ambiente,
¿sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros, se le va a denominar comunicación indirecta o comunicación a distancia, y es de donde viene el nombre de la institución, por ejemplo, ¿no? Una educación a distancia. ¿Por qué es a distancia? Porque muchos de ustedes de diferentes lugares se pueden comunicar o pueden manifestar una información o escucharme de diferentes lugares, ¿cierto? Otros están en Arequipa, otros están en Lima, otros están en parte de la selva, ¿sí? Otros del mismo Huaraz, pero no compartimos un mismo ambiente, un mismo lugar, ¿cierto? Si estuviésemos, sí, en un salón de clases, ustedes y mi persona, sería una comunicación indirecta. Pero como no estamos en un mismo lugar, estamos teniendo una comunicación a distancia. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, Sí, según Miss. cómo yo vaya a manifestar mi información o cómo llegue mi información a la otra persona, vamos a tener también dos tipos: comunicación unidireccional y bidireccional. Cuando yo hablo de la unidireccional, es cuando va a ser una persona, o mejor dicho, una entidad, va a enviar una información a un grupo grande, ¿sí? Pero a este grupo grande que se le envía la información no va a responder, ya, mejor dicho, no va a poder responder, ¿sí? A la información que yo le vaya a estar brindando, ¿sí? No va a obtener respuesta. ¿A qué hace referencia? Es que, por ejemplo, si un programa de televisión me manifiesta un tipo de información, yo voy a poder refutar si estoy en contra o no de esa información con la persona que me está enviando la información. No, ¿Podré profesora. hacer eso? No lo voy a poder hacer, simplemente me quedo con escuchar. Entonces, ese tipo de información, como está llegando a mi persona, se le denomina comunicación unidireccional. Ahora, cuando yo sí voy a poder intercambiar los puntos de vista, voy a poder manifestar mi opinión, por ejemplo, la situación entre nosotros, ¿no? Ustedes, por ejemplo, no entienden una parte de la información, me pueden preguntar, yo les voy a responder, entonces ahí sí hay un intercambio de información. ¿Qué quiere decir? Sería una comunicación bidireccional, ¿ya? Bidireccional, cuando tanto mi persona como ustedes podemos intercambiar la información. No es que ustedes se quedan calladitos y no pueden dar opción a respuesta. No sucede esto. Ustedes sí pueden responder y pueden intercambiar ideas conmigo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Sí. Ahora, Disculpe, creo que de los compañeros tiene su micro encendido. Tiene intercambio de comunicación. Por favor, que desactiven su micro. ya, a ver, lo voy a verificar ahora, ¿ya? Ya, a ver. Entonces, ahora, el otro tipo de comunicación, ¿sí? Que vamos a tener es según la cantidad de personas a las cuales nosotros nos vamos a dirigir. Una de ellas es la comunicación de difusión. ¿Qué quiere decir el de difusión? Es cuando va a ser una persona quien va a comunicar a un grupo, sí, puede ser grande, a un grupo grande de personas, pero este grupo grande va a ser un poco reducido. ¿Qué quiere? Va a tener una misma característica. Ya, por ejemplo, cuando yo me comunique con un grupo de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, hago una charla vocacional. Es un grupo inmenso, sí, pero es un grupo con una misma característica. Todos van a ser alumnos del 5º grado de una institución, por ejemplo. A ese tipo de información que yo voy a brindar a este grupo de personas se le denomina de difusión. Ya es un grupo reducido de personas. Ahora, cuando sí el grupo ya prácticamente es inmenso, no solamente es un grupo en específico, ¿sí? La información
el tipo de comunicación que yo voy a hacer uso es de medios o masas. Ya cuando que la persona quien va a enviar la información ya no va a ser una sola persona a un grupo reducido con una misma característica, sino va a ser una entidad, una institución quien va a brindar la información a un grupo inmenso. ¿Ya? Va a ser la información para diferentes tipos de personas. Por ejemplo, un programa de televisión, sí, ya no, yo no solamente me lo van a transmitir para mi persona, sino lo van a hacer para diferentes tipos de personas a nivel nacional o quizás muchas veces a nivel mundial. ¿Ya? Esa es la información o el tipo de comunicación de medios o masas. Hasta ahí. Sobre los tipos de comunicación. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, Miss, está todo bien. Ninguno, Miss. Muy bien, ya que no hay dudas, vamos a empezar con las preguntas. A ver, Gladys Verónica. Gladys. Sí, Miss. Gladys, a ver, respecto, ya que no hay dudas, ¿a qué llamamos comunicación lingüística o comunicación verbal? Lingüística. Lingüística. Oral o escrita. Ya, pero ¿a qué llamamos? A ver, cuando se les pregunte, por favor, quisiera que me respondan ya de manera clara, objetiva, coherente, ¿ya? ¿A qué llamamos comunicación lingüística o comunicación verbal? Oral, lingüística, oral, escrita. Cuando le escribes a otra persona. Ya, cuando le escribo a otra persona, mejor lo hacen con un ejemplo, ¿ya? Está bien, muy bien, Gladys. Cuando lo hablas también a otra persona. Lo que nosotros, más práctico, lo que mi persona con ustedes estamos teniendo, ¿cierto? Nos estamos comunicando a través del habla, ¿cierto? ¿Qué tipo de información? Estamos teniendo una comunicación lingüística. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la oralidad y de la escritura también. Ya, muy bien. Luz Marina. Miss, buenos, dígame. Luz Marina. ¿A qué llamamos comunicación no lingüística o comunicación no verbal? A ver, Miss, es comunicarse con iconos o con señales o con... ay, se me va. A ver. Eso es, a ver, ¿a qué llamamos comunicación no lingüística o no verbal? ¿Qué es lo que les expliqué hace un momento? informarnos iconos o con señales. ¿Informar iconos? A ver, sé más específica. Luz Marina. A ver, señales no lingüísticas, no verbales. Es comunicarse con señales. De ahí comunicarse con... Ay, se me va una palabra, Miss.
A ver, cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación no lingüística o no verbal, es cuando nos vamos a comunicar a través de gestos, de señales, de colores. Esa sería la respuesta correcta, chicas. ¿Ya? Cuando yo no hago uso ni del habla ni de la escritura, sino hago uso de colores, de gestos o de señales. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ay, sí, Miss, disculpa. Sí, eso es lo que se me fue. Ya. A ver, Elizabeth Talaverano. Elizabeth, Presente, ¿estás Miss. ahí? Elizabeth, ¿a qué llamamos comunicación directa? Comunicación directa que se comunica entre dos personas, que estamos hablando, ¿no? Ya, pero ¿qué de característica tiene la comunicación directa? Porque todas te puedes comunicar con dos personas a diferencia de la comunicación intrapersonal. Pero ¿qué característica tiene la comunicación directa? ¿Cómo yo puedo decir, ah, ya, esta es una comunicación directa? Elizabeth. Aquí estoy, Miss. Que se comunica solamente entre dos personas. No, no tiene nada que ver ello, es otra característica. Cuando nosotros hablamos de la comunicación directa. ¿Mm? ¿A qué nos referimos, chicos? Comunicación direccional o conversar. ¿Me has entendido esa parte, Elizabeth? Señorita, No, Miss, no lo entendí bien. Ah, ya pues chicos, ¿qué les dije al inicio? Si es que tienen dudas, hay que preguntar. Es un mensaje que se recibe un receptor de manera clara y evidente por parte de un emisor. Ya, pero esa no es la característica, chicas. Esa definición me la están dando del internet. Ya, lo que yo les he dicho es que la comunicación directa es un tipo de comunicación en la cual mi persona y la persona con la cual yo estoy conversando o el diálogo donde se está desarrollando va a ser en un mismo espacio, en un mismo lugar. ¿Ya? A eso es lo que yo les decía hace un momento. ¿Ya? Está bien. Puede ser que yo estoy conversando con otra persona, pero eso no es la característica propia de la comunicación directa. La característica propia de la comunicación directa es de que va a tener que ser en un mismo lugar. La conversación va a tener que ser en el mismo lugar. De ahí viene lo contrario a lo que es la comunicación indirecta, que es lo que nosotros tenemos. ¿Cómo se le denomina? La comunicación que nosotros estamos teniendo, ¿cómo se le denomina? indirecta, señorita. Exacto. Indirecta. ¿Por qué decimos que es una comunicación indirecta? Porque no estamos en el mismo lugar, señorita. Exacto. No estamos compartiendo un mismo lugar, un mismo ambiente. Esa es la comunicación indirecta. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a eso, chicos, les decía, por eso, que si tienen alguna duda, algún inconveniente, me la hagan saber, ¿sí? No al momento que yo realice la pregunta, Miss, no entendí, ya terminé de explicar y cuando te pregunto recién ahí me manifiestas y me dices que no has entendido. La idea es que ustedes absuelvan sus dudas, ¿ya? Durante la clase, para que si no, no hay inconveniente. A ver, Marta Vázquez. Marta. Sí, Miss. Marta. Sí, Miss. Aquí llamamos comunicación bidireccional. Marta.
¿Qué llamamos comunicación bidireccional? A una persona que habla a sí mismo. ¿Qué llamamos comunicación? ¿Qué llamamos? Comunicación. A ver, Marta. A ver, ¿quién le puede ayudar a Marta? ¿Está bien lo que ella acaba de decir referente a la comunicación bidireccional? ¿La comunicación bidireccional? ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? Yo, Miss. A ver, Yo, Miss. ayudamos a Marta. El emisor y el receptor intercambian mensajes. Exacto. Nosotros hablamos de una comunicación bidireccional cuando vamos a encontrar a la conversación, mejor dicho, un emisor, un receptor, vayan a intercambiar información. Hay un intercambio, es lo contrario a la comunicación intrapersonal, ¿ya? Entonces, recuerde, comunicación lingüística cuando me comunico de manera oral o escrita. Comunicación no lingüística cuando me comunico a través de gestos, de colores, de señales. Comunicación intrapersonal cuando yo me comunico con mi persona misma, ¿sí? A modo de reflexión. Interpersonal es cuando ya va a haber un grupo o más personas con las cuales yo voy a poder conversar, ¿sí? Directa o próxima es cuando compartimos un mismo lugar y estamos conversando en un mismo ambiente. Y comunicación indirecta es cuando vamos a no compartir un mismo lugar. Cuando usted, por ejemplo, con la otra persona que yo converse, no se encuentre en un mismo ambiente que mi persona. Unidireccional ya es cuando va a ser la información brindada a un grupo de personas, pero este grupo de personas no va a poder responder a esa persona que envía la información. Y bidireccional es cuando sí van a poder intercambiar mensajes. De difusión es cuando una sola persona es la que envía la información a un grupo reducido, a un grupo de personas con una misma característica, un tipo de información. Y de medios o masas ya es cuando se envía una información a un grupo inmenso de personas. Chicos, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a lo que se les ha manifestado? ¿O todo claro? No, Miss, todo bien. Muy bien, chicos. Espero que para la siguiente clase haya mucha más participación y si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a lo que yo les estoy manifestando, me la hagan saber y no tener estas deficiencias en cuanto a la resolución de preguntas, porque la idea es que ustedes aprendan, ¿sí? Muy bien. Sin más que decir, nos vemos en una siguiente clase.